Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. En la Argentina de la democracia fraudulenta, los jubilados viven el momento más difícil en su historia, solamente comparable a algunos turnos militares, cuando Manrique tuvo que echar mano al invento del PROER, porque se habían robado todo el dinero de las cajas, y entonces aquellos que tenían dos cobranzas por derechos adquiridos, la pensión y la jubilación, le decían, usted tiene que optar por una de las dos. Es decir, le sacaban un derecho adquirido y tuvieron que inventar las apuestas del fútbol para poder pagar los sueldos de los jubilados. Sacando esa excepción, este es el momento más difícil porque la sociedad argentina vive envuelta en casi 5 millones de personas que son jubilados y pensionados y que cobran del sistema de reparto al que quisieron modificar varias veces y que no lo pudieron hacer porque en definitiva volvió a ser estatal después de aquella trampa que Domingo Felipe Cavallo hizo, donde el que se quería quedar en el Estado tenía que avisar, o sea, al revés, tenía que haber sido que el que quería hacer una jubilación privada tenía que avisar, no, él tomó la decisión de que fuera todo privado y el que quería estar en el Estado tenía que avisar. Después apareció Vudú y llevó esa idea de que la jubilación privada pasara a ser otra vez del Estado, y entonces lo premiaron haciéndolo primero ministro de Economía y después vicepresidente de la República al hoy detenido Amado Vudú. Dicho esto, entramos en un tiempo donde se escucha cualquier cosa para la campaña electoral y le salieron a pegar a Alberto Fernández porque Alberto Fernández había dicho que si él era presidente iba a volver a entregarse remedios gratis para los jubilados y pensionados. El que está al frente del PAMI, en situación, quiero aclarar, irregular, porque el PAMI no debe estar intervenido, sino que debe tener, tal cual lo pide la ley, un responsable y con un consejo formado por jubilados, cosa que no ocurre, y que ha ocurrido muy pocas veces. Digo, el que está al frente de la administración salió a decir que era demagógico lo que estaba diciendo el candidato del Frente para Todos, y Sergio Casinotti dijo, entre otras cosas, que la propuesta de la campaña del precandidato presidencial del Frente para Todos, Alberto Fernández, sobre impulsar una ley que para que todos los jubilados y pensionados tengan una cobertura de sus medicamentos de forma gratuita, dijo que él la rechazaba y textualmente se expresó: no estoy de acuerdo con eso, me parece que uno tiene que darle medicamentos gratuitos al que lo necesita, y dentro de los 4.928.000 beneficiados del PAMI hay jubilaciones altas, dijo Casinotti. Es cierto, el país debe ser uno de los pocos que tiene jubilaciones de privilegio como ninguno, sobre todo en esta democracia fraudulenta. Las jubilaciones de privilegio las tienen esencialmente aquellos que han sido funcionarios públicos, diputados nacionales, senadores nacionales, gobernadores, etcétera. Más allá de cómo se produce técnicamente el descuento al jubilado, que es lo que debería saber el que está al frente de la intervención del PAMI. ¿Y cómo se produce? El trabajador no solo hace aportes para su jubilación, también lo hace para el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, o sea, para el PAMI. Estos aportes, que deberían alcanzar para la gratuidad de los medicamentos una vez que se jubila la persona, no alcanza porque nos han metido en esta inflación y en esta administración económica de los distintos turnos de gobierno desastrosos. Las jubilaciones altas a las que hace referencia el funcionario son las que, y esto es interesante, son las que en la actividad hicieron aportes también mucho más altos. O sea, cada uno aporta de acuerdo a lo que cobra cuando trabaja. La retención que se le hace para el PAMI
es proporcional. El que va a jubilarse con más tiene que pagar más. Estos son los porcentajes entonces de descuento referidos al sistema de jubilatorio que tiene el sueldo de un trabajador. La jubilación, tanto para los trabajadores adheridos al sistema jubilatorio de reparto estatal como de capitalización asociados a una AFJP, el descuento sigue siendo del 11%. El descuento para el instituto es un descuento del 3%, que se destina al Instituto Nacional de Seguridad Social para jubilados y pensionados del PAMI. También tienen esos descuentos los monotributistas y los trabajadores autónomos. Es decir, que el que está al frente del PAMI desconoce que los que están activos están aportando al PAMI para sostenerlo. Y si aportan al PAMI para sostenerlo, tienen derecho, cuando se jubilan, a tener medicamentos gratis. ¿Está claro? ¿O es tan difícil entenderlo? Ahora bien, que no se puede hacer por el desquicio económico que hacen los que administran el Estado es una circunstancia extra. Pero desde el punto de vista técnico, moral y legal, se debería hacer. Dicho de otra forma, si nosotros consideramos que eso es inviable, de la misma manera podríamos decir que sería inviable, por ejemplo, sacarle los impuestos como se le sacó a las mineras. ¿Qué beneficio le da al país que las mineras no tengan que hacer ninguna clase de aporte? Y se llevan el oro, la plata, el zinc. ¿Cuál es el beneficio que nos da a la que Macri se apuró a sacarle las retenciones? Dicho de otra manera, si los jubilados se decidieran masivamente a votar, la elección estaría virtualmente definida, porque no votarían los jubilados, sería una excepción, los que podrían votar diciendo que están conformes con el sistema que hoy tiene el PAMI, la prestación de la salud que hace el PAMI, o cómo se está viviendo en estas condiciones, que los jubilados que cobran la mínima ya no están en la línea de pobreza, están en la indigencia, porque hacen falta arriba de 30.000 pesos para no ser pobre. Es decir, que son indigentes, cobran una tercera parte. Dicho esto, cuando uno escucha tantas cosas durante todo el día, y de manera tal la preocupación tan grande que tienen algunos comunicadores, algunos productores y algunos dueños de medio, donde ayer han hecho un festival de candidatos, o mejor dicho, de funcionarios del gobierno para pedir el voto, y entonces lo disfrazan de todas las formas posibles, y cuando ya no pueden llevar a la gobernadora, a un diputado o al que fuere, entonces inventan un pibe de la juventud que se va a China y lo llevan a un imaginario o inocente debate de una mesa, pero tiene que cumplir América con el compromiso que tiene con Macri, y tiene que cumplir Manzano con el compromiso que tiene para apoyar la fórmula donde está Pichetto. Y de manera que esto se va dando en cada uno de los momentos y de los tiempos donde encontramos que hay poca prensa objetiva y mucha prensa jugada. Es decir, este programa tiene orientación. Este programa no está a favor del gobierno, pero tampoco estuvimos a favor del gobierno que terminó. Ahora, los que saltan de un lado al otro con una gran facilidad, yo no he escuchado todavía nunca un arrepentimiento público. Nunca escuché que algún periodista de estos que bate el parche diciendo que si se termina Macri se termina la vida, hayan dicho algo semejante en otros tiempos. Algunos fueron voceros en la época de Duhalde, otros en la época de Menem, otros con el kirchnerismo. Cada uno ha tenido su rol o su tiempo o su momento. Ahora, son muy pocos los que han criticado todos los gobiernos. Bueno, nosotros nos pusimos, incluso siendo funcionarios del propio gobierno de Menem, a criticar al gobierno del que formábamos parte, porque creemos que nuestra función, la del periodista, es marcar constantemente las cosas que están mal. No hay manera sino de que la sociedad se entere y cómo hacer para que la democracia deje de ser fraudulenta y sea un poquitito más popular, si es que no se critica, aún siendo parte o integrante de un sistema, las cosas que están mal. Ayer se hizo un gran escándalo hablando de un
sindicalista delincuente. En realidad, si le buscáramos el delito, nos encontraríamos que el delito no fue hecho por el sindicato, sino que fue hecho por una cooperativa. Pero no dijeron un cooperativista delincuente, dijeron un sindicalista delincuente. Y entonces se instalaron que había un multimillonario y delincuente dirigente sindical que controlaba a las pobres empresas internacionales que querían exportar soja y le sacaba más dinero que el que correspondía. Pero lo que no dijeron, que fue ponderado por el ministro de Transporte Dietrich como un ejemplo de sindicalista, lo que no dijeron es que financió la campaña del socialismo en Santa Fe, lo que no dijeron es que viene desde el año 69 siendo cubierto por las distintas autoridades políticas, y entonces uno se pregunta si cuando ponen la palabra sindicalista no están tratando por todos los medios de decir que todos los sindicalistas son delincuentes. Y frente a esta situación, lo que están haciendo es preparando de a poco, con estos ejemplos de delincuentes reales, los Balcedos, el mencionado y demás, preparando el ambiente para lo que se viene si gana Macri. Y lo que se viene es la casa de brujas. Van a ir por cada uno de los dirigentes sindicales, porque si no, no puede haber reforma laboral. Y como no lo pudieron hacer con la ley Mucci en la época de Alfonsín, que se cayó por un voto, como no lo pudieron hacer en la época de Fernando de la Rúa, donde Bullrich, la actual secretaria de Seguridad, le sacó el 13% de los jubilados. No se olviden al votar, si van a votar por Macri, que Bullrich es funcionario de Macri, los jubilados me refiero. Y frente a esto que estamos hablando, entonces uno tiene que encontrarse en un camino de la búsqueda constante y permanente de la realidad. Y la realidad, que decían los griegos que era la única verdad y repetía Perón, esa realidad nos está indicando que el funcionario que está al frente del PAMI desconoce cómo se aporta y se sostiene el PAMI. Que los periodistas que tienen que tratar de presentar antes de las elecciones a los candidatos se sacan chispas entre ellos para ver quién lleva al mejor oficialista. Y que queda entonces relegado a otros sectores de oposición el llevar a otros para que puedan hacer algún tipo de denuncia. ¿Saben cuál es la verdad? Que la sociedad va a ser aturdida en estos próximos días, como ya no se pueden publicar y difundir las encuestas, las van a aturdir a través de las redes sociales, y van a tratar de decir lo que ya empezaron a decir, que hay 2 puntos de diferencia nada más a favor de Alberto Fernández contra Macri. Y si en lugar de 2 puntos fueran 10 o 12, y si en realidad estuviera cerca del 45%, ¿qué dirían el lunes después de la votación? ¿Cómo se presentarían ante la sociedad? Bueno, hay una manera, si eso fuese así, tratar de que la gente no se entere que fue así. Por eso ayer en la reunión que hubo al mediodía de los apoderados de los partidos políticos, la Cámara Electoral le pide a la justicia electoral y a todos los que tienen participación que aseguren de alguna forma el comicio. Y yo le voy a decir algo, miren, todo está muy lindo, después se lo voy a comentar, se lo voy a explicar, pero el sistema que se va a hacer para escanear tiene dificultades porque usa 2 modelos, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a tratar de explicar de qué estamos hablando, porque la Cámara Electoral le pidió al gobierno que asegure la instancia fiscalizadora para la oposición. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? De que fue cuestionado el sistema, tal cual nosotros decíamos hace un tiempo, de qué se trataba todo esto, pero, ¿saben qué? Estamos hablando de que en todas las escuelas va a llegar personal del Correo Argentino junto con una netbook y con un escáner para poder operar un software necesario para digitalizar los documentos, y que el proceso se puede llevar adelante, dicen, porque va a estar muy controlado. Ahora, ¿saben una cosa? Hay un formato que se llama TIFF, T-I-F, o TIFF, T-I-F, que es un formato de archivo de imágenes con etiquetas, PDF, o sea, formato de documentos portátiles. Es un formato
de almacenamiento para documentos digitales, imagen y texto. O sea que entra de una manera y sale de otra manera. Se escanea de una forma y sale de otra forma. Repito, entra con el formato TIFF o TIFF con doble F, que es un formato de archivo de imágenes con etiquetas, y después aparece un formato de documentos portátil que es un formato de almacenamiento para documentos digitales, una imagen y texto. O sea, primero se hace de una manera y después sale de otra manera. Si primero sale con una etiqueta y después sale con texto, hay una modificación en cómo sube y cómo baja. Y además hay un punto neutro, y en ese punto neutro solo saben algunos si se va a dar la información a la prensa desde el punto neutro o desde dónde. Así que no terminó de ser muy claro, por más que le pidan todas las garantías necesarias, lo que ayer se habló en esta reunión de los apoderados de los partidos políticos con relación al sistema, porque se usan dos sistemas. Se escanea de una forma y se baja de otra manera. Así que veremos en qué termina esto. ¿Que puede haber fraude? Miren, en la democracia fraudulenta el fraude se hace desde que se inventó la ley Sáenz Peña. Ahora, algunas veces se conoce, otras veces no se conoce. Lo que ocurre es que ahora se trata de fraudes informáticos, mucho más complejos, donde cada quien tiene que entender un poquito más, sin dejar de lado los tradicionales fraudes de boleta y sobres que se hacen históricamente en la política de cambalache de una Argentina que tiene 800 partidos políticos y que dice que vivimos en democracia.